ves que está impactando la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? Se va avanzando desde el lado del capital mucho más rápido que desde el lado del mundo del trabajo, Hay sindicatos que están comenzando a discutirlo, pero es una agenda empresaria hoy el tema de la IA. Los laburantes venimos de atrás en esta discusión y los sindicatos más atrás que los laburantes todavía. En algún momento me contaste esto de los sindicatos de la creatividad. Rompe todos los esquemas de lo que conocíamos como la profesión o el gremio. ¿Cuáles son las formas organizativas de los trabajadores hacia adelante? Una pregunta abierta, de final abierto. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. Hoy nos acompaña Dina Feller, antropóloga y sindicalista con una vasta experiencia en procesos de organización laboral en Argentina y en distintos países de Asia y África. Dina trabaja en el cruce entre tecnología, derechos laborales y nuevas formas de organización sindical, y nos invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo y cuáles son los desafíos y oportunidades que abre para nuestras sociedades. Hola Dina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ro, qué bueno estar acá. Tengo una primera pregunta para hacerte, que es una pregunta que hacemos siempre cuando empezamos Sesgos, que es, ¿cuál fue tu primer contacto con la IA? ¿O cuál recordás que fue tu primer contacto con la IA? Una película. A ver. No me acuerdo bien qué película era, pero era una de esas medio falopa de ciencia ficción. Yo era muy chica y ya estaban como hablando de algo así como la IA, pero eran como máquinas que tenían vida propia y que se autogeneraban. Y ese para mí era fue como... Terminator. No, es más, creo que era más vieja que Terminator. Tipo, si te tiro un sábado de superacción, ¿me creerías? Sí, creería. Eso, por ahí va. Y ese fue seguro mi primer contacto porque me acuerdo hasta las imágenes, ese, el color de esas películas medio ochentosa, tipo Tron, original, algo así. Y a partir de ahí nunca me dejó en paz. Mirá. ¿Y cómo ves que está impactando la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? Bueno, de formas muy variadas y te diría que la gran mayoría bastante nocivas. En principio porque los propios trabajadores son bastante reacios a conversar el tema, a procesarlo y a trabajarlo como una herramienta propia. Entonces la IA va ocupando lugares desde el otro lado del mundo del trabajo, que es el lado del capital, ¿no? Entonces va avanzando desde el lado del capital mucho más rápido que desde el lado del mundo del trabajo. Claro. Y ahí hay un déficit. Hay como una cancha inclinada, que está inclinada en todos los aspectos, y en este no es la excepción. También estaría de esa forma. Y ese déficit está dado por que es un debate que todavía los sindicatos no están tan atentos a dar, ¿o es un déficit que está dado por otras variables? No, bueno, el tema de los sindicatos viene como también a sumar en eso, porque hay sindicatos que están comenzando a discutirlo, pero es una agenda empresaria hoy el tema de la IA y cómo hace gerenciamiento, lo que es la economía de plataformas y el trabajo que dispone la economía de plataformas. Eso todo lo tiene mucho más resuelto y discutido el empresariado. Y en algunos lugares del mundo se empieza a discutir seriamente la regulación de esto. Pero bueno, es algo que viene... los laburantes venimos de atrás en esta discusión y los sindicatos más atrás que los laburantes todavía. Y claro, eso se ve porque muy... los trabajadores o por ahí más los delegados en empresas, en fábricas, lo tienen como una aparición más como más cercana, ¿no? Porque de golpe se les plantea un problema y tienen que salir a resolverlo. Sí, o porque lo ven como hasta algo positivo. No sé, para darte ejemplos, hay frigoríficos en nuestro país que tienen robots y que se están automatizando. Y los trabajadores de esos frigoríficos, te doy el ejemplo concreto, en el frigorífico de la Anónima, que es el que está más robotizado en nuestro país o que está más automatizado, lo ven como algo muy positivo. Y no están teniendo la discusión de qué sacrifican en el camino, ¿no? O lo están viendo como por una valoración casi de eficiencia en el espacio de trabajo. Y es una sábana corta eso, en ese caso. Claro, y vos pensás que
esta discusión entre empresariado y trabajadores tiene que llevarse al campo de los convenios colectivos de trabajo, o en dónde tiene que plasmarse esa discusión? Sin duda, sin duda. Pero antes de eso hay otras cosas que hoy ya están pasando, como por ejemplo en la OIT se acordó en junio de este año en la Asamblea que el próximo año va a haber un nuevo convenio de la OIT, una convención que va a regular el trabajo de plataformas y la IA. Esto es totalmente novedoso y revolucionario y es impulsado, lo que tiene, digamos, la buena noticia es que vino impulsado de parte del sector sindical ese convenio. Y lo impulsan los sindicatos de los repartidores de Rappi, los trabajadores de Uber, que empiezan a organizarse y empiezan a ver la necesidad de establecer recursos de poder sindical dentro de lo que son los convenios de la OIT. Y el año que viene vamos a tener un nuevo convenio para empezar a trabajarlo como herramienta sindical. Entonces ahí hay un avance que es bastante novedoso en este tema y que le va a dar herramientas para discutir, para negociar colectivamente, para organizar sectores que hoy están completamente dispersos y desorganizados, las fintech, por ejemplo. Y vos tenés una experiencia muy grande en trabajar con sindicatos afuera del país. Estuviste en Mongolia, Tailandia, Uganda. Mira, yo tomé una decisión ya de muchos años, más de casi 2 décadas, de formar y formarme sindicalmente, con una opción a hacerlo con todos los recursos que tenemos en el sur. Y no voy a decir sur global, de esto ese concepto, pero sí de cooperar los países del sur entre todos, porque tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Por eso no me vas a ver tanto en París o en Roma, y sí me vas a ver en África, en Asia, y llevando la experiencia latinoamericana a esos lugares, y también trayendo lo que están haciendo ellos, que es muy novedoso para lo que venimos viendo nosotros. Por eso quería plantear esto de los lugares a los que estabas yendo, porque en algún momento me contaste esto de los sindicatos de la creatividad, ¿no? Sí, y empecé a buscar en relación a eso. Un gran ejemplo. Y los sindicatos de la creatividad tienen que ver con esta revolución digital que estamos viviendo, que estamos atravesando. Sí, el sindicato de la creatividad, que es muy reciente, tiene 3-4 años máximo, lo formaron los trabajadores de las producciones audiovisuales en Tailandia. Y lo que tiene muchas cosas novedosas ese sindicato, no solo que es joven y es de gente muy joven que lo ha formado y lo lleva adelante, sino que además están discutiendo hoy con Paramount, con Netflix, o sea, con las grandes productoras, porque se usa Tailandia como una gran locación y donde se contratan servicios para abaratar los costos de las producciones. Entonces ellos se saben a sí mismos como mano de obra barata y se organizan desde ese lugar para no ser el factor de dumping de la industria. Eso es una cosa muy, muy clara, muy consciente en su acción sindical. Pero además, lo que tiene de novedoso para nosotros, que tenemos un modelo sindical que se basa en las actividades industriales, o que es un convenio que hace convenios por actividad, por rama de la industria, es que ellos, en vez de decir, bueno, somos, no sé, los trabajadores del calzado, hablan de la creatividad, como que lo que los convoca es la creatividad como una herramienta de trabajo. Y esto para mí es algo súper novedoso y que rompe todos los esquemas de lo que conocíamos como la profesión o el gremio. O sea, ¿qué es el gremio? Se redefine desde esa herramienta cognitiva, pero también con gran peso en cómo te define como a la hora de ser laburante. O sea, ¿quiénes son los que trabajan con la creatividad o que hacen de la creatividad su principal herramienta de trabajo? Arrancaron un grupo de trabajadores que hacían casting, que hacían guiones, directores, pero después se fueron sumando diseñadores gráficos, los poseditores, los trabajadores de la arquitectura, lo llaman, docentes, periodistas, y todos ellos utilizan la creatividad como herramienta de trabajo. Entonces, hoy cualquiera que, digamos, en Tailandia, que reconoce que usa la creatividad como herramienta para ganarse el mango, puede formar parte de ese sindicato. Y ha crecido inmensamente, o sea, está creciendo muy rápido, y están organizando sectores ahora de la gastronomía, por ejemplo. O
Así que es muy interesante el planteo que hacen y es un privilegio trabajar con ellos y formarlos sindicalmente. Eso me lleva a preguntarte cuáles son las formas que vos ves que en Argentina se están pensando en relación a las formas organizativas. ¿Cuáles son las formas organizativas de los trabajadores hacia adelante, ¿no? Acá en Argentina. ¿Se está viendo este movimiento o todavía es algo que es imposible? Una pregunta abierta, de final abierto. Primero porque hay tenemos poca distancia histórica en este momento y geográfica para poder decirlo, pero no, hay un montón de experiencias sindicales que están teniendo lugar ahora dentro de las estructuras, fuera de las estructuras hay una efervescencia en este momento. No es que no está pasando nada, está pasando cosas, están pasando muchas cosas y se está poniendo, o sea, como está pasando en otros aspectos de la sociedad hoy en Argentina, se está poniendo en tensión mucho de lo que heredamos como cultura sindical y como modelo sindical, lo cual es muy saludable, porque en estas crisis también salen cosas interesantes que ojalá perduren, ¿no? Y también nosotros tenemos un gran desafío en Argentina, que es el recambio generacional. Entonces todo eso se está poniendo en tensión y hoy se manifiesta, sí, se manifiesta dentro de distintos gremios, comisiones internas, gremios nuevos que están apareciendo. No sé, los repartidores tienen un gremio sindicato nuevo, han intentado muchas veces organizarse. Por supuesto también los empresarios responden. En este gobierno más que nunca, ¿no? Tienen herramientas que no tenían antes, pero bueno, es un momento de mucho trabajo sindical y de mucha efervescencia y mucha ebullición. Sí, vos hablabas del recambio generacional y pensaba en que hoy los jóvenes, los jóvenes, los adolescentes, los chicos que salen del sistema educativo, van al mercado laboral y no tienen esta idea de voy a estar 8 horas adentro de un trabajo. Pero no voy a estar 8 horas, no voy a estar ni un año. Con lo cual la concepción también del sindicato, más allá de la forma organizativa, también debería modificarse, ¿no? En esto que planteabas antes. Sí, totalmente. De hecho, un caso bien interesante que estamos viendo con el sindicato del correo argentino es que muchos trabajadores que salieron del correo por asumir retiros voluntarios o bueno, todo lo que está pasando, el desguace, el vaciamiento, esos trabajadores hoy están haciendo servicios de mensajería, o sea, se pasaron a la economía informal completamente y están repartiendo para Mercado Libre paquetes tirados al costado de la General Paz, lo puede ver cualquiera cuando pasa por ahí, repartiendo, y entonces eso se convirtió en una especie de oficina a cielo abierto del correo argentino. O sea, toman el oficio que habían aprendido. Y son las mismas personas. Pero han perdido salario, organización sindical, convenio colectivo. Entonces, toda esa degradación de las condiciones de laburo están también teniendo consecuencias en esas personas que han tenido antes un sindicato que los representaba y hoy no lo tienen. Entonces, bueno, todo esto está alimentando la situación es como social. Que hay una gran revolución en términos de organización, de representatividad también, ¿no? Sí, totalmente. Y no se puede seguir dando las mismas respuestas que hace 5 años, 1 año, 10 años. O sea, no, lo que funcionaba o más o menos funcionaba, ahora ya no va a funcionar. Entonces, por eso el Sindicato de la Creatividad tiene cosas interesantes para aprender, porque lo que hace falta es creatividad en este momento, en muchos aspectos, ni hablar en el trabajo y en el mundo sindical. Sí, y también uno vincularía de alguna manera la creatividad con la cultura, sí, que es lo que te define identitariamente en un país, en una región, y de alguna forma todas las grandes plataformas lo que hacen es ir a romper esa identidad cultural arraigada, ¿no? en las naciones. Sí, entonces, me parece que esto también juega un rol ahí, ese sindicato de la creatividad. No es por nada, digo. No, y aparte están diciendo, bueno, la creatividad es de los laburantes. Esto para mí es definitorio, porque cuando vos hablas de la producción, los que producimos, los que laburamos, somos los creativos.
Y ese principio, reapropiárselo y resignificarlo en la tercera década del siglo XXI no es joda. O sea, es todo un aplauso para esa gente que ha logrado encauzarlo de esa forma. Y esperemos que los sindicatos acá lo logren también y lo logremos juntos, ¿no? La cultura del trabajo, que dicen, no hay cultura, se perdió la cultura del trabajo. Bueno, no sé si se perdió, está cambiando. La cultura del trabajo existe y va a seguir existiendo. Lo que pasa es que ¿quién la define? ¿Quién le pone nombre? ¿Y quién la representa? ¿No? Claro, ¿quién dice cuál es la forma de ese trabajo? Porque en realidad trabajamos casi todos. Y cada vez más. Salieron los últimos informes ahora de las estadísticas de la cantidad de horas, cómo se intensificó el trabajo para los argentinos. O sea, que es que más gente trabaja, sí, hay y el pluriempleo, ¿no? No, claro, pero aparte de que es más horas para ganar lo mismo o menos, y después que va creciendo el monotributo, o sea, todas las formas de pseudo, digamos, lo que se llama las relaciones laborales ocultas, ¿no? O sea, o falsas, que encubren muchos tipos de empleo, muchas formas del trabajo que hoy no se ven a simple vista. Y después, bueno, todo lo que es el trabajo no remunerado, que también es parte del trabajo. Bueno, Dina, muchas gracias. No, por favor, vengo cuando me inviten.